Hola, en este vídeo os vamos a mostrar cómo camuflar una Trailcam, en este caso el modelo KG 770, utilizando cortezas de pino, porque luego vamos a colocarla en un pino cercano, donde ya hemos cogido estas cortezas para empezar a camuflarla, como podéis ver aquí. La manera que os vamos a explicar aquí es utilizar, y que os aconsejamos porque creemos que es la más eficiente o la que mejor resultado da, es utilizar la pistola de silicona, ¿vale? Aquí tenemos un modelo que se conecta a la corriente eléctrica, es muy barata, se puede encontrar en cualquier ferretería, y con ella pues podemos camuflar la Trailcam utilizando el pegamento de silicona y las cortezas. Nosotros preferimos siempre utilizar, y luego ya os explicaremos por qué, la inalámbrica. En este caso pues se carga con USB y se meten por aquí las barras de pegamento y se puede hacer en cualquier sitio, no hace falta tener corriente eléctrica. Esta es la que nosotros utilizamos, hay muchos modelos, más caros, menos caros, pero una inalámbrica es lo que nosotros os aconsejamos. Veis aquí, nosotros hemos empezado a camuflar directamente con la cámara, aplicando la silicona en la propia carcasa de la cámara y pegando sobre ella la corteza. Hay gente que prefiere hacer carcasas propiamente de la cámara, utilizando silicona a su vez, y luego sobre esa pegar las cortezas. No hay ningún problema, se puede hacer de esa manera. Lo único que es más costoso, lleva más tiempo. Nosotros os decimos que sí podéis utilizar la silicona sobre la propia carcasa, porque la aguanta, la temperatura del pegamento de silicona no es muy alta. Entonces la carcasa la aguanta perfectamente, lo que es no la punta, ¿vale? Porque eso sí podría quemar la cámara, pero sí el pegamento. Y luego el pegamento se puede quitar, luego lo veremos en el siguiente vídeo, cómo se puede quitar fácilmente el pegamento de la propia carcasa sin que quede apenas señal, ¿vale? Como si fuera la cámara no hubiera estado camuflada nunca. Bueno, ya por último, pues sí, mencionaros lo que nosotros consideramos como las 5 directrices básicas para camuflar esta Trailcam, una Trailcam. Primera, casi la más importante, sería qué zonas podéis tapar de la cámara y qué zonas no podéis tapar. Nunca podéis tapar, como es evidente, el objetivo de la cámara. Tampoco podéis tapar lo que es esto, en esta cámara está aquí situado, que es el sensor de luz. Es el que hace que la cámara tome las fotos en blanco y negro, utilizando luego los infrarrojos, o las tome en color. Entonces esto no se puede tapar porque si no, no vais a obtener las fotos que queréis. Sí que se puede tapar, o al menos parcialmente, los infrarrojos. En esta cámara lo vamos a hacer, la KG 770, porque tiene unos infrarrojos muy potentes, iluminan mucho, y como el objetivo que que queremos captar está relativamente a unos 12 metros, pues podemos incluso tapar hasta la mitad, pero no vamos a llegar a tanto. También parcialmente podríamos incluso tapar un poco lo que es el detector de movimiento. De hecho, ya estamos aquí un poco impidiéndole la detección hacia este lateral y también a este lateral. No pasa nada, es decir, esta es una cámara rápida en reacción, y entonces si queda esta sección frontal libre, va a seguir detectando y captando animales, personas, lo que sea. Nuestro consejo número 2 es que busquéis romper lo que es la forma cuadrada de la cámara, ¿vale? De la Trailcam. Si hay algo que destaca en la naturaleza, son las formas cuadradas, o sea, las líneas rectas. Eso contrasta con lo que es un árbol, que no hay ninguna línea recta prácticamente. La hierba, etcétera, pues lo que más destaca en una corteza, por ejemplo, que es donde vamos a colocar esta cámara, es ver una forma cuadrada, una forma totalmente lineal, y eso atrae mucho la visión, porque lo ves desde lejos y dices, eso no pinta nada ahí, ¿vale? El tercer consejo es, siempre que podáis, y por eso insistimos en utilizar
una pistola sin conexión, o sea, sin conexión a la corriente eléctrica, sino que sea con una batería, es camuflar la cámara en el propio sitio donde vayáis a colocarla. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es lo que deberíamos hacer en el propio pino donde vamos a colocar esta Trailcam, esta cámara de fototrampeo. Con el pegamento, con nuestra pistola portátil, hacerlo con los propios elementos del árbol, ver exactamente cómo queda, hacer las últimas modificaciones incluso ahí en el propio árbol y colocarla. Entonces, eso os lo aconsejamos, de verdad que merece la pena a lo mejor gastarse un poco de dinero en una pistola portátil y aprovechar las ventajas que te dan. No solo es esa que hemos mencionado, de dar incluso los últimos retoques en el sitio, sino también, imaginaos lo que es desplazar esto cuando esté totalmente terminado, meter esto en una bolsa, pues al final el camuflaje se acaba rompiendo, esta parte se acaba rompiendo, se acaba cayendo esto. En todo lugar, en cualquier caso, el camuflaje que sea operativo, hay gente que también termina de camuflar la cámara y luego se da cuenta que necesita abrir la cámara y meter o sacar la tarjeta, las pilas, etcétera. Entonces, siempre tener en cuenta que tienen que estar libres algunas partes de la cámara para que podamos manejarla. Y ya para terminar, es que este camuflaje no es infinito, ya lo hemos comentado, que se puede caer, es decir, con el tiempo, sobre todo cuando le cae agua, pasa por distintas estaciones del año, pues este camuflaje o el pegamento pues empieza a perder sus propiedades, se empieza a caer, y por eso ahí también os damos el consejo, la advertencia de no utilizar a lo mejor pues cortezas muy gordas, porque es más fácil que se caigan con el peso del agua. Cuando esto está húmedo, pues es más fácil que se caigan por el propio peso. Es más complicado también a veces de colocar. Y utilizar pues eso, cortezas más o menos no muy grandes, para que si se cae una no deje nuestra cámara totalmente al descubierto, ¿vale? Que no sea una desgracia, sino todo lo contrario, más bien que se note muy poco si se cae una simplemente por el paso del tiempo o porque algún animal pasa cerca de la cámara y estropea algún trozo o quita algún trozo.